estaba olvidando. Ya. Bueno, ahora sí empezamos. Les decía que vamos a empezar haciendo una retroalimentación de la tarea del capítulo 1. Entonces les decía que en el primer problema es el cálculo de la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y que eso se calcula con la fórmula demostrada ya en los apuntes a partir de las distancias que existen de la Tierra al Sol en el perihelio y en el afelio de la Tierra, y que el valor que sale de la excentricidad es alrededor de 0,016 o 17. Es adimensional, ¿no? Este valor, como es cercano a cero, da la posibilidad de, en muchos casos, aproximar la órbita de la Tierra a una circunferencia y no tratarla como un elipse. Bueno, ese problema no tenía mayor dificultad. El segundo problema dice la distancia promedio entre la Tierra y el Sol es igual a 150 millones de kilómetros y por definición la Tierra tardó un año en dar una vuelta completa al Sol. Se va a calcular la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol en la parte A. Entonces la parte A es bastante simple asimismo. La velocidad sería promedio, ¿no? Podemos hablar de velocidad promedio porque la velocidad no es constante. Aproximando la trayectoria a una circunferencia, entonces la distancia recorrida sería 2pi por el radio de la órbita, 150 millones de kilómetros, y dividido para el periodo, que es un año, transformando esto en unidades más convenientes, se obtiene una respuesta alrededor de 30 kilómetros por segundo. Es un valor fácil de recordar, 30 kilómetros por segundo. Y entonces, y una forma de expresar esta velocidad en kilómetros por segundo y no en metros por segundo es quizá más útil porque uno tiene quizá una mayor noción de lo que son 30 kilómetros a de lo que es 30.000 metros. ¿Sí? Entonces, esa unidad, aunque la unidad de velocidad es más adecuada o en el sistema internacional sería metros sobre segundo, usualmente se da en kilómetros por segundo y esa es la velocidad de la Tierra. La parte B, esta ha traído alguna dificultad en la solución. Dice, de no existir la fuerza gravitacional, nuestro planeta viajaría en línea recta. Por ello, ¿qué distancia cae la Tierra? Pero no es así, ¿no? Lo que estamos diciendo es, de no existir la fuerza gravitacional, nuestro planeta viajaría en línea recta. Pero no es así. Entonces, por ello, porque no viaja en línea recta, entonces hay una fuerza gravitacional. ¿Qué distancia cae la Tierra un segundo respecto a la tangente de la órbita? La respuesta es aquí es de alrededor de 3 milímetros. ¿Ya? Y eso quiero ilustrarles cómo más o menos se calcula. Entonces voy a compartir la pizarra. El cálculo parte haciendo la consideración de que la trayectoria de la Tierra se desvía de la dirección lineal, digamos así. Si estaba la Tierra aquí y viajaba con una velocidad, no continúa por esta línea horizontal, esta línea recta, sino que se desvía y queremos saber cuánto se desvía, o sea, esta desviación, vamos a llamarle Y, por ejemplo, en un segundo. ¿Ya? Entonces, para que exista una desviación es necesario que exista una fuerza, ¿sí? Y que una fuerza que desvíe la dirección de la velocidad debe ser una fuerza perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta sería la fuerza perpendicular a la velocidad que desvía, ¿sí?, a la trayectoria de la Tierra de la dirección lineal, o rectilínea más bien dicho. Entonces, esta fuerza obviamente genera una aceleración normal o centrípeta, como que si uno supone que la trayectoria es una circunferencia, entonces sería una aceleración normal, que sería igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de la órbita. ¿Ya? Entonces,
uno puede decir aproximadamente que esto es una constante, ya que solo nos dicen que calculemos para un segundo, y en un segundo no ha de variar tanto la velocidad como para que consideremos que la aceleración sea variable. Y se calcula entonces esta distancia que cae simplemente con la expresión del movimiento uniformemente variado cuando no hay velocidad inicial. No hay velocidad inicial en Y, digamos, perpendicular a la recta horizontal. Sería un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa aceleración normal. Entonces, lo que hay que reemplazar aquí es simplemente la aceleración normal por esta expresión con la velocidad de la Tierra, el radio de la órbita, por t al cuadrado, que es un segundo, y esto aproximadamente sale 3 milímetros. Esa es la distancia que en un segundo cae, digamos así, o se desvía de su trayectoria horizontal, digamos horizontal, trayectoria rectilínea, la Tierra en su movimiento. Ese es el cálculo. Porque la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué distancia cae de la dirección tangente a la trayectoria, digamos así, en un segundo? Entonces, eso es lo veo que han tenido alguna dificultad al respecto. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Vamos a hacer para comentar el tercer problema. El tercer problema, bueno, esto incluso me preguntaron la clase pasada de cómo se haría el cálculo, y les expliqué. Es el cálculo dice, la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol es tal que en el perihelio su distancia al Sol es tanto y su velocidad es tanto. En el afelio también tiene la distancia y la velocidad. En las dos posiciones mencionadas se calcula el área barrida por el radio vector de Mercurio respecto al Sol en un segundo y compruebe si se cumple la segunda ley de Kepler. Entonces, aquí, como les dije, hay que calcular la área barrida por el radio vector aproximadamente como el área de un triángulo, ¿no? Y para calcular esa área desde cada triángulo en las dos posiciones, pues tienen los datos suficientes, porque un lado sería la distancia Sol-Mercurio y el otro lado sería el producto de la velocidad por el tiempo, en este caso un segundo. Así que tienen directamente el lado del otro triángulo. Y se obtiene el valor, la mayoría de los trabajos lo han hecho bien, de que son aproximadamente iguales de esas dos áreas barridas. Eso. Entonces en ese no ha habido mayor problema. El problema 4 dice, con los datos de radio de la órbita supuesta circular y del periodo de traslación de uno de los planetas del sistema solar, calcule la constante involucrada en la tercera ley de Kepler. Aquí podían tomar los datos de radio de órbita y periodo de traslación de cualquier planeta, y con esos dos datos únicamente calcular el valor de la constante involucrada en la tercera ley de Kepler. Claro, la constante tiene un valor único, pero puede ser expresado en distintas unidades. Entonces, su valor, su forma de valor, su valor en sí depende de cómo está, en qué unidades está calculado. Entonces, aquí sí me preocupa algo en la evaluación que hice, es que en algunos casos no se ponen las unidades. Y claro, eso, sin las unidades, el valor de la constante no dice nada, ¿sí? Porque la tercera ley de Kepler dice lo siguiente, ¿no? Que t cuadrado es igual a una constante por el radio, por el semieje mayor al cubo. Lo estamos poniendo por r al cubo. Se voy a calcular c, sería t cuadrado sobre r cubo, usando los datos de t y de r de cualquier planeta. Entonces, son fundamentales poner las unidades. Si uno toma las unidades, podría yo, astronómicas, podría decir, medir, por ejemplo, el periodo en años y medir la distancia o el radio de la órbita en unidades astronómicas, entonces es una opción, pero hay que ponerlo. Porque en ese caso, miren,
para el caso, si yo tomo como planeta a elegir la Tierra, para la Tierra tenemos que, en esas unidades, T vale 1 año, y R vale 1 unidad astronómica. Porque vivimos en la Tierra, creamos estas unidades, simplemente, ¿no? Y en ese caso, C vale 1, pero puesto el C igual a 1 no dice nada. Necesariamente hay que poner las unidades, porque si no, no tiene sentido. Entonces sería que año al cuadrado sobre unidades astronómicas al cubo. Ahí está la respuesta correcta. Sin unidades, la respuesta no está correcta. También se puede trabajar en segundos y metros, y el valor de la constante es otro, si mal no recuerdo, es 2,9 por 10 a la menos 19, algo así, segundos cuadrados sobre metro cúbico. Es otro valor. O trabajar en kilómetros y horas, alguna cosa así. Entonces el valor va a depender de las unidades, y hay que especificar las unidades, porque sin unidades no está la respuesta correcta, porque mucho depende del valor de la unidad. Por ejemplo, cuando es 1 es un caso especial, es porque todo estaría medido en años y en unidades astronómicas. Eso. Vamos con el siguiente. El quinto dice, ¿no? Consulte los valores del periodo de traslación y del semieje mayor de las órbitas de cada uno de los planetas del sistema solar. Realice una representación gráfica del semieje mayor en unidades astronómicas en función del periodo en segundos. Para ello utilice escalas logarítmicas. Esto era como, no es una sugerencia, es una conveniencia. Así que utilizar escalas logarítmicas, ya les voy a explicar por qué era necesario hacerlo así. Entonces digo, de ser cierta la tercera ley de Kepler, la relación que se obtenga al usar escala logarítmica, ¿no? La relación que se obtenga debe ser aproximadamente una recta. A partir de la pendiente de dicha recta, verifique la tercera ley de Kepler. Entonces, ¿cuál es la idea en la resolución de esto? Aquí mismo puedo hacer. Y queremos verificar la tercera ley de Kepler. Entonces, sabemos que esta es la tercera ley de Kepler. Entonces, usar escala logarítmica significa sacar el logaritmo de la ecuación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 2, y siempre es mejor trabajar con logaritmo natural. Logaritmo de t igual a, voy a poner primero 3, logaritmo de r, más logaritmo de c. ¿Ya? Entonces, trabajar en escala logarítmica es haber sacado el logaritmo de esta expresión. Y representar esto en escala logarítmica implica que si yo hago la representación gráfica del logaritmo de t en función del logaritmo de r, que son las variables, aquí voy a dar otro paso más en la expresión, lo voy a escribir así: logaritmo de t igual a 3 medios del logaritmo de r más 1 medio del logaritmo de c. Entonces, si yo hago esta representación, y aquí tengo que poner también las unidades en las que estoy trabajando, no hay que olvidarse de eso. Las unidades y también la escala. Aquí debe estar señalada la escala logarítmica, o sea, sí. Y entonces lo que yo debo tener, si es que la ley de Kepler es cierta, es decir, si esto es verdadero, esto de acá debe ser verdadero. Y por lo tanto, al dibujar en escala logarítmica, debo tener una recta. O sea, debo tener los puntos, no voy a tener exactamente una recta, pero los puntos de los datos de cada planeta van a estar más o menos ubicados, sí, formando una recta. Si uno traza la recta, aquí,
y calcula la pendiente, ¿qué debe tener como pendiente? Si la ley de Kepler es cierta, este es el valor de la pendiente. Entonces, al sacar la pendiente de esta recta, debería tener yo 2/3. Si la pendiente, perdón, 3/2, si la pendiente es 3/2, entonces la ley de Kepler es cierta. Sí. Esa es la idea del ejercicio. Esa era la idea del ejercicio. Y esta forma de trabajar con logaritmos, cuando las relaciones entre diferentes magnitudes físicas no son lineales, sino que tienen exponentes o potencias, entonces es muy usual. Es decir, sacar el logaritmo y hacer una representación gráfica de con los logaritmos de los datos y ver si eso se aproxima a una recta. Entonces uno tiene ahí los valores de las potencias. Entonces esta era la idea del problema este de aquí. ¿Sí? Y yo lo que he visto es que a veces los gráficos no están bien hechos, no tienen la escala adecuada, bien señalizada. No es necesario poner sobre la escala los valores de los datos, es suficiente la escala, ¿no? Tampoco hay nombres en los ejes, ni unidades, y así cosas por el estilo. Vamos con el sexto. El sexto dice claramente, y creo que muy pocos han hecho así, sugerido así, porque a otros han resuelto de otra manera, pero la sugerencia de eso, de la representación gráfica realizada en el problema anterior, determina el periodo de rotación promedio de los cuerpos que se encuentran en el cinturón de asteroides, que determinar el periodo de rotación promedio. Entonces, es del gráfico que había que sacar eso simplemente, del gráfico anterior. Entonces, por decirles algo, tengo yo el gráfico aquí, ubico, porque consulto por dónde están los asteroides, que sé yo, digamos, en términos de posición, abarcan un rango, podemos decir de este rango, por ejemplo, están los asteroides, por poner algo, de posición, un rango, desde por aquí hasta por acá. Y uno quizá puede sacar un promedio simple, y ve con ese promedio simple a qué periodo corresponde. Y lo lee aquí en el gráfico. Si el gráfico está bien hecho, la lectura le va a dar un valor aproximado, una estimación. Entonces, es válido, ¿no? Los compañeros no han hecho gráficamente, pero han puesto cuál es el intervalo de valores de los radios, digamos, de los asteroides, de las órbitas de los asteroides, el intervalo, y han sacado un intervalo de tiempo o un promedio en el tiempo. No está mal, pero la idea también era servirse un poco del gráfico mismo realizado antes. Pero bueno, ese era el problema antes. Y finalmente el último problema. Dice, el planeta Marte tiene un periodo de traslación alrededor del Sol igual a 1,88 veces el periodo correspondiente a la Tierra. ¿En qué factor supera la distancia entre Marte y el Sol a Marte a la distancia de él? También recta. ¿Cuál es la distancia entre Marte y el Sol? A la distancia de la Tierra al Sol. También he repetido la pregunta. Está muy raro. Entonces, había que calcular sin factores, pero para eso, bueno, es bastante simple porque lo que tienen que hacer es aplicar simplemente la tercera ley de Kepler, ¿sí? Entonces, para que la constante se vaya y con eso calcular el factor en que supera el uno al otro. Déjenme compartir esto. Entonces, claro, tendrían ustedes de la tercera ley de Kepler, tienen que t cuadrado igual a 0. Esto para Marte, por ejemplo, sería esto así. Y para la Tierra sería así.
Entonces hacen el cociente, dividen el uno para el otro, y les da, obviamente, se va la constante. Y no recuerdo qué pedían, creo que pedían el cociente de los radios. Sería así. Ya, y de ahí reemplazan los valores, ya sacan la raíz. Creo que, si no estoy mal, creo que era 1,52 de la Tierra. Sí, nada más. También se les pedía la velocidad de Marte. Bueno, eso es simplemente 2pi el radio de la órbita de Marte sobre el periodo de Marte. Ya tenían el dato de Marte. Tenían los datos de aquí. Esto sale alrededor de, está un poco más lenta que la Tierra, es más lento aquí, 24 kilómetros por segundo, más o menos. Y la aceleración la sacan como una aceleración centrípeta, aproximando la trayectoria de una circunferencia. Otra vez sería la velocidad de Marte al cuadrado sobre 2 veces el radio de la órbita de Marte. Sí. ¿Por qué puse 2? Sí. Y esto sale como 2,5 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Eso. Y esa era la resolución de este último problema. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, esto creí necesario hacer esta retroalimentación de los problemas para que los tomen en cuenta para las siguientes tareas. Como recomendación así más general, las unidades. La cuestión de las unidades, en general, nosotros usaríamos el sistema internacional, salvo ciertos casos donde más útil es usar estas unidades astronómicas. Pero es mejor siempre utilizar lo que se llama notación científica, es decir, dar un valor con una cifra significativa, A, qué sé yo, B, C, D, decimales, por 10 a lo que sea, PQR, sí. Entonces, esta es una forma de dar, en lugar de escribir números bien grandes, así, ¿no? A, B, C, D, F, G. Entonces, es mejor escribir en notación científica, con una cifra significativa y potencias de 10. Eso también es bueno que lo mantengamos, ¿sí? Al menos en estos datos que son bastante grandes, ¿no? De distancias y de tiempos, es bueno trabajar de esa manera. Bien, entonces ahora sí voy a dar comienzo al segundo capítulo. A una, ¿cómo diría yo? Una visualización general del contenido del segundo capítulo. El segundo capítulo se llama La Ley de Gravitación Universal. Una vez que nosotros ya entendimos el significado de las leyes de Kepler, tenidas de observaciones experimentales, y por otra parte, al menos en las épocas de Newton, la época de Newton, se conocía los trabajos, los resultados de los trabajos experimentales de Galileo Galilei, particularmente esto de la ley de inercia, que es una de las leyes de Newton, en realidad es como una ley basada en las observaciones experimentales de Galileo. O sea, Galileo es el que, si quiere, dio más soporte experimental
al significado de la ley o a enunciar la ley. Y esta ley de la inercia dice que si un objeto se mueve y si nadie actúa sobre él, es decir, no hay ninguna acción sobre el objeto, este objeto seguirá moviéndose sin variar su velocidad, ¿sí? Sin variar la velocidad significa que el movimiento es rectilíneo, uniforme, ¿sí? Porque si no varía la velocidad, no varía el módulo, por lo tanto es uniforme. Tampoco varía la dirección, por lo tanto es rectilíneo. Entonces, más o menos es el contenido de la primera ley de Newton, ¿no? Que, como les digo, proviene más bien de los trabajos de Galileo. O sea, todo objeto que se mueva o todo objeto, digamos, el que esté libre de perturbaciones o de acciones externas puede estar en dos estados de movimiento, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este hecho que conocía Newton, además la primera ley de Kepler que dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas, da cuenta de que primero el movimiento no es rectilíneo. Entonces, si el movimiento no es rectilíneo, significa que el objeto no puede estar, o el planeta no puede estar libre de fuerzas, es decir, ya que no se mueve en una recta y se mueve en una elipse, por lo tanto debe haber una fuerza actuando sobre él. O sea, hay una acción de alguien actuando sobre el planeta. Porque si no hubiese, seguiría en línea recta. Como no sigue en línea recta, debe haber una fuerza. Ahora, ¿en qué dirección la fuerza? O sea, ahí viene el asunto. Si uno recuerda que las velocidades son tangentes a las trayectorias, aun si el módulo de velocidad fuese constante, debe haber una fuerza. Porque esa fuerza debe, por lo menos, hacerle variar en dirección a la velocidad. En el caso se sabe con más certeza, en el caso de trayectorias circulares, esta fuerza que debe estar actuando, haciendo variar la dirección de la velocidad, esa fuerza debe ser perpendicular a la velocidad. Perpendicular, como una fuerza centrípeta, ¿sí? Y entonces, es esta fuerza perpendicular a la velocidad la única que puede hacerle variar en dirección a la velocidad. También, cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, horizontalmente desde la Tierra una piedra, o sea, digamos, está en un edificio, se lanza un objeto desde aquí en forma horizontal. No le vemos seguir en línea recta, ¿sí? También le vemos hacer una trayectoria curvilínea. Y otra vez. Entonces, ¿quién le hace variar la dirección a la velocidad? Así no varíe el módulo, debe variar la dirección. Debe haber una fuerza. ¿Una fuerza en qué dirección? Pues aquí no es una circunferencia en rigor, pero debe estar dirigida a la parte cóncava de la curva, ¿sí? En realidad, ustedes saben, no es esa la dirección. Es esta la dirección. Pero esa sería la fuerza, ¿no? Entonces, eso también. Y más aún, otra observación de Galileo fue que si se deja caer un objeto sin velocidad inicial, desde cierta altura, con velocidad inicial 0, se ve que se acelera hacia abajo, cae de forma acelerada. ¿Qué significa acelerar? Variar la velocidad. Se ve que la velocidad varía. Si bien en este caso no varía en dirección, varía en módulo. O sea, son las medidas de Galileo, ¿no? Varía en módulo. Por lo tanto, debe haber una fuerza. ¿En qué dirección? Pues en la dirección en la cual está siendo acelerado el cuerpo. Entonces, miren, son las observaciones experimentales dadas por Kepler para los planetas y las observaciones experimentales cotidianas que vemos nosotros y que fueron analizadas por Galileo, ¿sí? Conducen a pensar de que los movimientos de los planetas y los movimientos de los objetos cerca de la superficie terrestre deben tener un origen común.
Quizá por eso es la genialidad que se valora en Newton, en haber asociado, digamos así, una misma causa a fenómenos aparentemente muy disímiles, es decir, movimiento planetario, movimiento de objetos cerca a la superficie terrestre. Es decir, que lo que conduce a estos movimientos en trayectorias elípticas de los planetas y lo que hace posible el movimiento de los objetos cerca de la superficie terrestre, esas aceleraciones cerca de la superficie terrestre, tienen un origen común, es una interacción entre masas. Eso es lo que propone Newton, que es una interacción entre masas. Entonces, por eso una teoría unificadora, una primera unificación dentro de la física de unificación, una sola teoría de movimientos cósmicos y movimientos cerca de la superficie terrestre. Entonces, así como decimos, por eso esto es lo que siempre se concluye, así como se dice que este objeto aquí, por ejemplo, lanzado horizontalmente desde un edificio o dejado caer desde una altura, estos objetos, decimos, están cayendo, caen hacia la Tierra. Uno también puede decir que la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, está cayendo, sí, en su movimiento alrededor del Sol. También está cayendo en su movimiento alrededor del Sol. Claro, no toca al Sol, pero está cayendo en el sentido de que está moviéndose bajo la misma acción, bajo la misma interacción, se quiere, con la que se mueve un objeto cerca de la superficie terrestre. Y por eso es ilustrativo, y de hecho yo voy a hacerlo, voy a poner la figura, uno de los dibujos típicos o comunes siempre en esto de Newton. En su mismo libro donde presentó esto, él hizo esta figura. Parece que es importante comentarla porque es bien ilustrativo, bien ilustrativa. A ver, vamos a ver. Profesor Luis, Dígame. ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, claro. Buenas noches con todos. Tengo una inquietud, es respecto a la trayectoria que siguen los planetas. ¿Esta es vertical, horizontal o diagonal? Porque pues, ¿cómo es esa trayectoria? Porque puede ser, sabemos que es una de forma elíptica, pero ¿cómo es? ¿Vertical, diagonal o cuál es esa No, no, forma? o No sé. sea, la trayectoria de los planetas es una elipse, entonces en Ujú, primer lugar es una curva plana, es decir, una curva en 2 dimensiones. ujú. Es una curva en 2 dimensiones. Lo de horizontal y vertical es bien relativo. Entonces, por ejemplo, voy a ilustrar esto de lo horizontal y lo vertical, ¿ya? Cuando se estudia la influencia del movimiento de rotación en el valor de la aceleración de gravedad, por ejemplo, en la Tierra, no tiene la Tierra está girando en torno al eje, ¿no? El eje de rotación a una velocidad angular dada. La línea ecuatorial está por aquí. Entonces, en primer lugar, si es que la Tierra estuviese quieta, digamos, también tengo una masa aquí. Si la Tierra estuviera quieta, la interacción gravitacional entre la masa y la Tierra da una fuerza que es dirigida al centro de la Tierra, ¿sí? Al centro de la Tierra. En ausencia de gravedad, en ausencia de rotación, esa sería la fuerza. Y a esto es lo que nosotros le llamamos dirección radial. Esto está en dirección radial. Sin embargo, la rotación de la Tierra, desde el sistema de referencia que nosotros usamos, porque nosotros vivimos sobre la superficie terrestre
y estamos en un sistema de referencia en rotación, que se llama sistema de referencia no inercial. Entonces, en este sistema de referencia no inercial, además de la fuerza de interacción entre las dos masas, existe lo que se llama la fuerza centrífuga, porque estamos en un sistema de referencia no inercial. Aquí está exagerada la flecha, no es muy grande, pero bueno, sino que para ilustrar. Y entonces, en sí, en principio, si este cuerpo con masa m está en reposo, en principio, la fuerza de gravedad que medimos nosotros es la suma de estas dos, que sería esta. Y los objetos caen, la aceleración de la gravedad estaría en esta dirección. Los objetos caen en esta dirección, no en dirección radial. Y a esta dirección es lo que se llama vertical. ¿Sí? A esta dirección lo que nosotros llamamos vertical, la dirección de la plomada, es la vertical, no es la radial. Como le digo, pero sin embargo la desviación es bien pequeña, ¿sí? Pero sí hay diferencia. Y lo de horizontal, en rigor llamamos nosotros horizontal a un plano tangente a la superficie terrestre. Eso llamamos nosotros horizontal. Y aquí está lo que nosotros llamamos norte-sur. Eso llamamos horizontal. Y vertical llamamos a esto. Entonces, ya en el contexto, con eso quiero decirles que los conceptos de vertical y horizontal son conceptos creados por nosotros en nuestro diario vivir, que no tienen nada que ver con las direcciones cósmicas, ¿sí? Ya desde el punto de vista cósmico, pues la Tierra, vista de una vista superior, digamos así, estaríamos nosotros en el Sol aquí, y la Tierra dando vueltas en su órbita elíptica. Esto en dos dimensiones, en un plano, simplemente, y este plano se llama el plano de la eclíptica, el plano donde reside la trayectoria. Pero vertical y horizontal aquí no tiene sentido. Salvo que uno quisiera decir, bueno, quiero hablar de horizontal, le llamo que la eclíptica es un plano horizontal. Bueno, sí, puede dar ese nombre, pero no gana nada. Digamos, no aporta nada, ¿sí? No sé si con eso aclaré el asunto, pero sí me interesa aclarar porque incluso lo de arriba y de abajo no tiene sentido más que en el contexto cotidiano que nosotros estamos estamos, por ejemplo, una persona que está aquí parada en el punto 1, digamos así. Para ella, Sí, doctor, muchísimas gracias. Lo que sí, pues son preguntas que a veces los chicos, pues a su edad tienen bastante claro, claro, impregnados esos conceptos de arriba, abajo, horizontal, vertical, etcétera. claro. Y esto también, por ejemplo, que estos dos son arriba aquí, ¿no? Que son opuestos, sí, no, es arriba, pero claro, pues eso es. Bien, entonces bueno, voy a compartirles la figura que les decía que del mismo Newton, que ilustra justo esto de que los cuerpos están cayendo tanto en la superficie terrestre como en el movimiento cósmico. Esta figura es ilustrativa. Aquí Newton dibuja la Tierra y dibuja una montaña bien alta. Yo en el texto de los apuntes de este curso puse que imagínense que esta montaña tiene la cima B y es el Chimborazo, ¿sí? En la parte superior. Por aquí no, es el Chimborazo, por ejemplo. Y aquí dibuja él varias trayectorias. Es como imaginándose que desde el punto B se lanza un objeto con diferentes velocidades horizontales, sí, horizontales, ¿ya? Entonces, si la velocidad es pequeña, el objeto cae muy cerca de la base de la montaña. Si la velocidad es más grande, cae más lejos. Si la velocidad es mayor, cae mucho más lejos. Si la velocidad es mayor, cae mucho más lejos. Por ejemplo, vean la trayectoria que culmina en el punto G. Prácticamente da la vuelta hasta la mitad de la Tierra. Pero una velocidad mayor que se lance lograría dar la vuelta completa y llegar al punto B. Sí. Entonces, ya no toca la Tierra, no toca la Tierra y simplemente hace una trayectoria cerrada. Pero en última instancia,
todos estos movimientos tienen la misma naturaleza, tienen el mismo origen. Sí, la atracción de la Tierra al objeto tiene el mismo origen. Que el uno toque a la Tierra y el otro no toque a la Tierra y alcance a dar una curva cerrada, solamente es consecuencia de que la velocidad inicial fue distinta, fue de distinto valor. Entonces uno puede calcular cuál es la velocidad mínima que debo dar yo al objeto lanzado en el punto B de forma horizontal para que dé la vuelta completa. Y ese cálculo los tienen ustedes hecho en los apuntes. Esa velocidad es alrededor de 8 kilómetros por segundo. Sí. Si yo les digo a mis estudiantes, si un día se van a la mitad del mundo, se van al señor Chimborazo y lanzan un objeto, una piedra así, con, con una máquina que 8 kilómetros por segundo, no se queden viendo cómo se va, porque al cabo de un tiempo les va a dar en la nuca, sí, porque va a volver. Entonces, más o menos ese es el asunto. Entonces, por eso se dice que la luna está cayendo también a la Tierra, o sea, está en un movimiento de caída, ¿no? Claro, no topa la Tierra, pero está dando vueltas por el efecto de atracción gravitacional. Entonces, esto es muy ilustrativo para entender que los fenómenos que vemos cerca de la superficie terrestre son similares a aquellos que se ven en el cosmos. Sí, dígame, señor Vinces. Sí, se me ocurre, no sé, por curiosidad. Tiempo. Entonces implica que lo que son los satélites son lanzados con una velocidad similar para que estén cayendo y, pues, no sé, entre comillas, cayendo alrededor de la Tierra y no Sí, choquen en ella. así. ¿Es eso más o menos intuitivamente? Claro, claro. O sea, para poner un satélite en órbita tiene que calcularse una velocidad tal que logre dar la vuelta completa y no toque la Tierra. La mínima velocidad que hay que dar para ponerlo en órbita alrededor de la Tierra es de 8 kilómetros por segundo, alrededor de 8 kilómetros por segundo. A eso se llama primera velocidad cósmica. Ya la calcularemos más adelante, porque se calcula de forma fácil con la conservación de energía. Muchas Pero, gracias. pero también, de hecho, se calcula así formalmente, más dicho, pero un cálculo está hecho en los mismos apuntes aplicando solamente geometría. Es decir, ¿cuál es la aplicación de la geometría? Eh, es más o menos esto. Ustedes lo pueden leer bien en los apuntes, pero aplicando un poco de geometría, nomás se puede estimar. Es decir, está la curvatura de la Tierra, por ejemplo. Se lanza un objeto, ¿sí?, horizontalmente. Quiero que no toque la Tierra. Tengo que ver qué velocidad debe tener para que avance una distancia tal que se mantenga siempre a la misma altura, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué velocidad debo tener para que siempre se mantenga a la misma altura respecto a la Tierra, tomando en cuenta el radio de la Tierra? Obviamente hay que tomar en cuenta el radio de la Tierra para tomar en cuenta la curvatura y el ángulo. Pero esa es la idea del cálculo geométrico. Sí. Y haciendo ese cálculo que está hecho en los apuntes, digo, pues sale 8 kilómetros por segundo. Sí, esa es la idea. Entonces, eh, eso lo tengo bastante desarrollado en los apuntes, por eso no creo que amerite que lo repito, obviamente, porque está explicado que bastante bien. Si no, me cuentan más algún momento. Entonces, estas cosas son las que, desde el punto de vista teórico, Newton aportó. Es decir, el hecho de unificar en una sola teoría los movimientos de los planetas y de los objetos cerca de la Tierra. Y ahí es cuando, digamos, se origina lo que se llama la ley de gravitación universal, expresada por una ecuación que me dice cómo interactúan dos masas, ¿no? Se tiene una masa M1, una masa M2, por ejemplo, separados una distancia R, separados una distancia R. El módulo de la fuerza se dice es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
Y entonces, es el módulo de las fuerzas. Además, con la tercera ley de Newton, uno sabe que si esta es la fuerza que sobre 1 hace 2, la fuerza de reacción que sobre 2 hace 1 sería esta, tienen el mismo módulo, pero sentidos opuestos. Y entonces, en realidad, lo que se suele escribir en forma vectorial, a mí no me gusta mucho trabajar con el vector, porque si no hay que especificar, vean, en cuál de las dos fuerzas estoy expresando. ¿Sí? Así que a veces es mejor trabajar escalarmente y después poner las direcciones dependiendo de cuál objeto se trata. Aquí se dibuja el vector R, se puede dibujar el vector R. Aquí podemos poner el unitario del vector R. El vector R es el vector de la posición relativa del uno hacia el otro. Este es el vector R. No se veía bien. Y el unitario, voy a ponerle con otro color. El unitario es este. Entonces, una vez definido eso, uno puede escribir así, ¿no? Que la fuerza de interacción es, para quitar la proporcionalidad, hay que poner una constante, la constante G mayúscula, que se llama la constante de gravitación universal sobre R cuadrado, menos porque es una fuerza de atracción, y entonces unitario en R. Estaría esta fuerza en dirección opuesta al unitario, es decir, que en realidad estamos poniendo la expresión de la fuerza 2,1. Sí, así sería. Entonces, esta expresión matemática de Newton es lo que se llama la ley de gravitación universal. En esta expresión se consideran que M1 y M2 son masas en reposo, y además son puntuales, es decir, son partículas. Son partículas, o puntos con masa. M1 y M2 se consideran que son puntos con masa puntuales. Estas son las condiciones, digamos, de la expresión, ¿no? La llegada a la expresión de Newton ha trabajado años para plantear eso. Pero el hecho de que vea que es proporcional al producto de las masas es que, por ejemplo, eso se puede, seguramente lo puede haber obtenido de las medidas de Tachuray, de los análisis de Kepler, ¿no? Que tienen que ver mucho las masas de los objetos. Y el inverso del cuadrado de la distancia, esto que es importantísimo, realmente muy importante esto, el 2 aquí es clave, ¿sí? Es obtenido prácticamente la tercera ley de Kepler. Uno puede llegar a que la fuerza es proporcional al inverso cuadrado de la distancia simplemente analizando un movimiento circular y aplicando la tercera ley de Kepler. O sea, recuerden ustedes que en un movimiento circular, si Newton ya sabía que la fuerza es igual a una masa, aplicando la segunda ley de Newton, masa por aceleración. En un movimiento circular sería por la aceleración normal, es decir, masa v cuadrado sobre radio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos y R, que es igual a 2pi R sobre t, ¿no es cierto? La velocidad al cuadrado. Entonces, si aquí aplico la tercera ley de Kepler, esto sería igual. Aquí me queda, ¿no? 4pi al cuadrado, R cuadrado, lo simplifico un R, y aquí t cuadrado. Y aquí en vez del t cuadrado pongo 4pi cuadrado m, aquí me simplifica una R. Voy a dejarle la R. Si en vez del t cuadrado le pongo la tercera ley de Kepler, TCR cubo, entonces miren lo que queda. Aquí queda abajo R a la cuarta y arriba queda R cuadrado. Queda esto proporcional a 1 sobre R cuadrado, ¿sí? La ley del inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, la tercera ley de Kepler conduce a
a postular o a proponer que la fuerza que debe existir de interacción entre masas sea proporcional, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ese es más o menos un razonamiento ligero, digamos, para proponer que la fuerza varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Estas cosas, pues, este hecho es importante porque significa que si están dos masas en interacción y se duplica la distancia entre ellas, la fuerza se reduce, se duplica, se reduce 4 veces. Se triplica, se reduce 9 veces. Si se hace 4 veces la distancia, se reduce 16 veces y así, ¿no? Entonces, y esta propiedad del inverso al cuadrado de la distancia también está presente en las fuerzas de Coulomb, en las fuerzas electrostáticas, también está presente en la radiación nuclear, ¿sí? La intensidad de una radiación varía con el inverso al cuadrado de la distancia, incluso la radiación nuclear, y eso es muy útil porque, ustedes saben, la radiación nuclear es peligrosa, potencialmente peligrosa. Es decir, bueno, cuando se usa ya con las medidas adecuadas, puede servir para tratamientos médicos y así, pero en general es peligrosa, pero separarse 1 metro ya es bastante, separarse 2 metros y es bastante para librarse de eso. Bueno, es el inverso del cuadrado de la distancia, es una propiedad de muchos fenómenos en física que hay que valorarlo y entenderlo. ¿Ya? Entonces, este es el contexto y esta fuerza es la que explica en última instancia los movimientos de los planetas, porque esta fuerza tiene una característica importante, en primer lugar, que después hablaremos un poco más en detalle eso cuando yo hable del campo. Entonces, lo que Newton dice ya, los planetas se mueven por la influencia del Sol. Aquí está el Sol. Entonces, están los planetas en órbitas elípticas, como el Sol en uno de los focos, ¿ya? Y la fuerza que actúa sobre ellos es una fuerza que depende de la masa del Sol y de la masa del planeta, y que es de atracción, no es de repulsión. Solo hay atracción entre las masas, no hay repulsión. Y en cada punto hay una fuerza dirigida a lo largo, el unitario de R, recuerden, dirigida a lo largo de la recta que une los cuerpos. En todos los puntos la fuerza está. No significa que tenga el mismo módulo, obviamente no tiene la misma dirección, pero siempre la fuerza está así. Y esta característica de que la fuerza, la línea de acción de la fuerza, las líneas de acción de la fuerza siempre pasan por un punto, por el mismo punto, en este caso el Sol, es lo que se conoce como fuerza central. Y además, el módulo de la fuerza, noten ustedes que el módulo de la fuerza solo depende de la distancia, ¿no? El módulo de la fuerza es G, producto de las masas sobre R cuadrado, solo depende de la distancia al cuadrado. No depende de la orientación, es decir, de los ángulos que existan. He dicho de otro modo, si yo tengo un cuerpo, una masa aquí, que ejerce acción sobre otra masa aquí, si esta masa está en una trayectoria circular, circular, o sea, a la misma distancia todo el tiempo, la misma distancia, la fuerza, el módulo de la fuerza siempre es el mismo, solo depende de la distancia, no depende de la orientación, no depende si está aquí el cuerpo o está acá, el módulo de la fuerza siempre es el mismo, porque está siempre a la misma distancia. Esa es otra propiedad de esta fuerza gravitacional. No depende del ángulo, de la orientación, solo de la distancia. Si traigo otra esfera, habrá otro valor de fuerza, pero en todos los puntos de esta fuerza tiene el mismo valor a sí mismo. La dirección sí cambia, pero no el módulo de la fuerza. Estas propiedades de la fuerza de ser central, central significa esto, ¿no? Que
que las líneas de acción pasan por un mismo punto, convergen en un mismo punto, que su módulo solo depende de la distancia entre los cuerpos, conduce tanto a la conservación de la energía como a la conservación de la otra magnitud física que es importante, que es el momento angular. Y eso hablaremos cuando hablemos del campo gravitacional. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya con esa expresión uno puede hacer cálculos y de hecho hay ejemplos en los apuntes que les subí, cálculos de valores de fuerza entre dos motas de polvo, entre una bola billar y una mota de polvo, entre dos masas más grandes, solo para tener ideas de los órdenes de magnitud. Fuerza gravitacional entre dos electrones, una fuerza completamente despreciable, si es que ustedes la comparan con la fuerza eléctrica entre dos electrones mismos. Fuerza eléctrica entre dos electrones mucho mayor que la fuerza gravitacional. Por eso uno puede decir que en la estructura de la materia, ¿no?, las fuerzas gravitacionales casi no juegan ningún papel. O sea, en la estructura de un gas, de un sólido y de un líquido no juegan un papel. Estas aglomeraciones de moléculas, de partículas que dan lugar a la materia, pues están obviamente sometidas a una interacción, estas partículas en la materia, pero su interacción es esencialmente eléctrica y magnética, incluso más eléctrica que magnética, en donde la gravitación no tiene mayor incidencia. ¿En qué situación deben estar los satélites de un planeta? Bueno, depende de lo que uno quiera hacer, por último, dónde quiera ponerlo. La estación espacial, por ejemplo, está como cerca de, ¿cuántos? 400 kilómetros, si mal, cerca de 400 kilómetros. Habrán calculado por qué ponerla ahí y las velocidades de esas. El equilibrio en sí, o sea, bueno, no hay equilibrio en sí, porque hay movimiento, las fuerzas son distintas de cero. Entonces, los cuerpos en sí no están en equilibrio. Pueden decir que están en estado estacionario, o sea, que no cambia con el tiempo, pero hay unas fuerzas actuando sobre ellos. La fuerza no es nula y a eso en el contexto de la física, si la fuerza no es nula, no hay equilibrio. Bien, como les decía, pues entonces, con esto se puede hacer varios problemas para tener idea ante todo de los órdenes de magnitud de las fuerzas. Eso es importante. Una propiedad de la fuerza de interacción gravitacional es lo que se llama principio de superposición. Esto también existe en los campos eléctricos. La idea es esta. Digamos que yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B que están interactuando mediante fuerza gravitacional entre los dos. ¿Ya? Entonces, se acerca, o uno acerca, por ejemplo, un cuerpo C. Acerca a un cuerpo C. Entonces, en principio, uno podría preguntarse, las fuerzas que es esta fuerza y esta fuerza, ¿se modifican por la presencia de C? ¿Sí o no? Sí. ¿O no se modifican? Las fuerzas con las que interactúan A y B siguen siendo las mismas, esté el cuerpo C o no esté. Entonces, sí, solo más o menos el hecho experimental es el que da respuesta a esto, ¿no? Entonces, esto no tiene una respuesta única y va a depender en realidad del valores de las masas. En la mayoría de casos con lo que nosotros nos topamos en la vida terrestre, digamos así, e incluso a nivel del sistema solar, uno puede suponer, considerar que efectivamente la presencia de C no modifica las fuerzas que hay entre A y B. Lo único que ocurre es que aparece una interacción entre C y B y también aparece una interacción entre C y A.
De tal manera que uno puede calcular, si uno dice, bueno, calcule la fuerza total gravitacional sobre B. Entonces, bajo esa suposición de que la presencia de C no modifica la interacción entre A y B, uno dice, la fuerza sobre B, entonces simplemente es la suma, la fuerza que sobre B hace A, más la fuerza que sobre B hace C. ¿Sí? Es decir, yo puedo calcular por separado esta fuerza y por separado esta fuerza y sumar. Cuando digo por separado es que ignoro la presencia de la tercera masa. Sí, no la considero porque digo, es que no afecta. La calculo por separado. Simplemente calculo por parejas y sumo. ¿Ya? Entonces, esta forma de calcular las fuerzas, digamos, de un conjunto de masas, considerando que la presencia de unas masas no afecta la interacción entre dos de ellas, es lo que se llama principio de superposición. Porque lo único que hace uno es sumar, superponer, si quieren, las fuerzas entre parejas. Superponer las fuerzas entre parejas, haciendo abstracción de la presencia. Por ejemplo, en el primer término de aquí, la fuerza que sobre B hace A, uno ignora a C. Y la fuerza que sobre B hace C, ignora a A. ¿Sí? Es lo que es. Y si calcularía la fuerza total sobre A o la fuerza total sobre C, también habría que ignorar esas otros tercer participante, digamos. Entonces es lo que se llama principio de superposición. Y con eso uno puede calcular, claro, si yo tengo un conjunto de partículas con masa, puede calcular, por ejemplo, la fuerza sobre esta partícula, llamamos la partícula A, simplemente sumando la fuerza que sobre A es esta, como que no existe la otra, sí. La fuerza que sobre A es esta, como que no existen las demás. La que sobre A como que no existen las demás. O la que fuerza es que sobre ella hace la de acá, como que no existen las demás. O la de acá, como que no existen las demás. Y así. Solo suma y suma y ya. Esta propiedad tiene su límite. Cuando los campos son muy intensos, o sea, esta consideración de que una tercera masa no afecta la interacción entre otras dos, no es posible. Ahí empiezan a haber como fenómenos de autointeracción de un campo consigo mismo, es decir, es lo que se llaman efectos no lineales. O sea, la intensidad es tan alta que sí, la tercera masa afecta la interacción entre las otras y hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en casos de grandes masas, densidades de masa, como ser los agujeros negros, ahí va a ser necesario quizá modificar o no utilizar el llamado principio de superposición. Pero usualmente nosotros, en la mayor parte de casos, es factible, es una buena consideración y se usa obviamente en forma amplia el principio de superposición. Como es, luego de esto, en los apuntes que hemos entregado, tenemos varios ejercicios que hacen uso del principio de superposición. A mí lo que me interesa es que, bueno, sirve de base para hacer cálculos del principio de superposición, pero es importante entender la idea que hay atrás, ¿sí? Y los límites de aplicabilidad, y saber lo que es más resultado de una evidencia experimental en la mayoría de casos. Y es importante porque si ustedes notan en la ley de gravitación universal, la ley se refiere a dos masas, no se refiere a tres, a M1 y a M2. Y dos masas que son puntuales, o sea, son partículas, puntos con masa. Entonces, aquí viene el problema. Si es la ley de gravitación universal, establece solo la interacción en este caso que está aquí. ¿Cómo puedo calcular yo, por ejemplo, la interacción entre un cuerpo
Ya no una partícula, como puede ser, por ejemplo, un disco, un anillo, una esfera, un plano, ¿sí? Una masa cualquiera, un pan, una palanqueta y otro cuerpo, qué sé yo. O sea, ¿cómo puedo calcular fuerzas de interacción entre estos objetos si es que sé que la ley de gravitación universal solo sirve para partículas? Entonces, ahí viene el uso del principio de superposición de la siguiente manera. O sea, los primeros ejemplos que uno hace son estos, ¿no? Obviamente trabajar con cuerpos simétricos, porque hacer con cuerpos que no tienen simetría, ahí sí, la matemática se complica demasiado. Ahora quizá con los programas de resolución de integrales pueden ser más fácil llevar, pero en general la matemática se forma compleja si el cuerpo no tiene simetría alguna. Pero la idea básica es simple. Digamos que yo tengo un cuerpo cualquiera, en 3 dimensiones, un volumen. Este cuerpo tiene una densidad. No necesariamente es una densidad uniforme, es decir, una densidad que sea la misma en todos los puntos, no necesariamente. Es, por eso pongo el ejemplo, como una empanada de viento. O sea, la densidad no es uniforme, ¿no es cierto? Y quiero calcular, por ejemplo, la interacción entre esta masa y una partícula de masa m. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Lo que hago yo es fragmentar, dividir, si quieren ustedes, esta masa grande en pequeños diferenciales de volumen, en cantidades chiquitas de volumen, en volúmenes pequeñitos, digamos así. Vamos aquí, un volumen pequeñito. Un volumen pequeñito se nota como un delta V, pero si este delta V tiende a 0, entonces se transforma en lo que se llama un diferencial de volumen. Un diferencial es lo que se llama, lo que es una cosa tan pequeña que tiende a 0. Es una variación que tiende a 0, pero que no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Entonces aquí, por ejemplo, este sería un diferencial de volumen. Obviamente en este diferencial de volumen hay una masa, que también es un diferencial de masa. O sea, una cantidad bien pequeña que tiende a 0. ¿Y eso a qué va a ser igual? Como sabemos, la densidad es masa sobre volumen. Esto va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, y lo que se hace es calcular la fuerza de interacción entre esta masa que está aquí y la masa que está acá, y la partícula. Se calcula esa fuerza de interacción. Esa fuerza de interacción también es un diferencial de fuerza, porque proviene de un diferencial de volumen, un diferencial de fuerza. Y claro, y después lo que hay que hacer es lo mismo para el resto de diferenciales de masa. Hacer lo mismo con este, la interacción con el de acá, calcular su diferencia de masa, hacer lo mismo con este, hacer lo mismo con este, hacer lo mismo con este. Y se calcula uno a uno, usando el principio de superposición, o sea, pareja por pareja, suponiendo que la presencia del resto de masa no afecta a la fuerza que hay entre un diferencial de masa y el resto. Entonces, se calcula para todos los diferenciales de masa la fuerza de interacción y después hay que sumar las fuerzas. Y ahí tendrían la fuerza total. Ese proceso se llama proceso de integración. Seguramente ustedes saben el cálculo integral, eso seguramente conocen bien, pero la idea es esa, fragmentar el cuerpo masivo en pequeños diferenciales de volumen, calcular la fuerza entre cada diferencial de volumen y la masa, la partícula de masa m, y después sumar todas las fuerzas. Obviamente las fuerzas no van a ser paralelas, no necesariamente, son de diferente orientación. Matemáticamente, ¿cómo ya es esto? O sea, hay que poner un sistema de coordenadas en algún lado, por ejemplo, así, aquí. Sistema de coordenadas cartesiano, por ejemplo. Y en este sistema de coordenadas, por ejemplo, la posición sería esta posición R, un vector posición R.
R. Y entonces el diferencial de fuerza sería igual al módulo AG, la constante de gravitación universal. El producto de las masas, ¿cuál? La masa total por el diferencial de masa. Vamos a llamar en mayúscula más bien el diferencial de masa, no minúscula, para no confundir con la M. Vamos a ver que esta tiene una masa total M, este cuerpo. Producto de las masas, la masa de la partícula por el diferencial de masa del volumen. Sobre la distancia al cuadrado, o sea, y ahora la distancia. La distancia en el sistema de referencia que está aquí es esta. Esta es la distancia. Tienes que ponerle un nombre. Y tengo que referirme a la distancia, a la distancia donde está la partícula. Vamos que este es el RM, donde está la partícula. RM. Entonces noten que la distancia entre las dos masas al cuadrado es el módulo al cuadrado del vector que es resta RM menos R. ¿Sí? Cuadrado. Es este vector es RM menos R. ¿Cierto? Entonces, y este es el valor de la fuerza. Y es el módulo recién. En realidad yo tengo que poner incluso como vector esto. Y aquí tendré que poner un unitario aquí. Unitario amarillo. Unitario. Noten, o sea, y esto hay que sumar. Eso es lo que se llama integración. Entonces aquí, para el diferencial, voy a escribir el diferencial de volumen, el presión de masa, perdón, es igual a la densidad, que puede depender de la posición, como una empanada de viento por dB, sobre esto, unitario U. ¿Ya? Y esto recién es la fuerza entre estos dos, entre el diferencial de volumen y esto hay que integrar para calcular el total. No va a ser fácil, cuando el cuerpo es no simétrico, no es sencillo, pero digamos el procedimiento. Pero claro, eso ya prácticamente no se hace, sí, pero es el procedimiento básico. Si yo tengo aquí, por ejemplo, como el de integrales, hay que integrar para todo el volumen del cuerpo. Esta es la variable de integración. Entonces, la integral es triple porque hay que integrar en X, Y y Z. Si yo tengo dos cuerpos masivos y no dos partículas, comprenderán que tengo que fragmentar el uno, tengo que fragmentar el otro y hacer la interacción entre cada pareja y sumar. Tengo 6 integrales. Entonces, eso es, digamos, la aplicación práctica del principio de superposición. En los apuntes está hecho una integración para casos sencillos, está hecho solamente para para el caso de un anillo con una partícula, el anillo simétrico, por eso digo que ubicada a una distancia y una partícula ubicada acá. En los apuntes está un anillo y una partícula de masa M ubicada a una distancia R. De hecho, también para un disco y una partícula ubicada a una distancia M. Está hecho la integración ahí. Está simplemente anunciado, digamos, el resultado para el caso de una esfera maciza. No sé si puse la hueca en el recuerdo. Una integración entre una esfera maciza y una partícula. Y eso es lo que quiero comentar ahora para finalizar. Entonces, un caso bien útil es saber calcular o conocer al menos el resultado de la interacción gravitacional entre una esfera homogénea de radio R, de masa M, y una partícula ubicada ya sea adentro o ya sea afuera. A una distancia R, digamos. Entonces, haciendo eso que les dio ese procedimiento de integración,
el resultado es muy importante realmente. El resultado es que la fuerza de interacción entre esto es la constante universal, la masa de la esfera, la masa de la partícula sobre r cuadrado. Así de simple, ¿sí? Así de simple. ¿Qué significa esto? Resulta, llega que cuando la esfera es homogénea, es decir, la densidad es la misma en todos los puntos, e incluso cuando la densidad puede variar solo en función del radio, no de los ángulos, pero bueno, digamos, la esfera tiene la misma densidad en todos los puntos. En ese caso, la interacción entre estos dos objetos es como si la esfera estuviera con su masa concentrada solo en su centro. Es equivalente, ¿no es cierto?, a esto, a tener una partícula de masa m mayúscula a una distancia r de la partícula de masa m. Es la misma expresión. Esta que para acá. Entonces, este es el resultado importante, ¿no? Es muy útil. Y eso es lo que uno hace cuando calcula la fuerza de interacción entre la Tierra y una persona, y nosotros y cualquiera. Hace uso de esto. Cuando la partícula está en el interior, el resultado es distinto, ¿sí? Obviamente tiene que ser distinto si la partícula de masa m está en el interior, y ustedes tienen la expresión ahí en los apuntes. En el caso de la Tierra, imagínense que esta es la Tierra, y aquí está una persona de masa m. Veamos aquí. Entonces, la fuerza en este caso, ¿cuál es? Considerando, aquí viene una aproximación, considero que la Tierra es homogénea y es una esfera. Eso no es tan así, pero el resultado lleva a un resultado correcto, bastante bueno, ¿ya? Entonces, suponiendo a la Tierra como esfera y homogénea, ¿ya? Entonces la fuerza es igual a G. G, producto de las masas, que en este caso, masa de la Tierra por la masa, por ejemplo, de una persona, sobre distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? El radio de la Tierra, porque hay que tomar en cuenta la distancia al centro, ¿ya? No a la superficie, sino al centro, de acuerdo con la expresión que dimos. Entonces, distancia al cuadrado. Esa es la fuerza que nosotros, cada uno de nosotros soportamos. Y como G es una constante, el radio de la Tierra es la constante, la masa de la Tierra es constante. Bueno, y cada persona, cada objeto que esté en la superficie de la Tierra tendrá su valor de masa. Entonces, esto es igual a m, se escribe como E por G, ¿sí? Donde G es esto, lo que le llamamos la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ese es el G. Entonces, la aceleración de la gravedad, en el caso de la Tierra, es la constante universal, la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Si uno quiere calcular la aceleración de la gravedad en la Luna, pues pone la masa a la Luna, radio de la Luna, un Júpiter, etc. Pero el cálculo así de la fuerza sobre la fuerza gravitacional, ¿no es cierto?, sobre los objetos de la superficie terrestre, usando esta expresión que está puesta aquí en azul, G, mt por m sobre t al cuadrado. Este cálculo hace uso de este resultado general, aquí en rojo, entre la interacción entre una esfera y una masa. Sí. Si yo tengo dos esferas, M1, de masa M1, vemos que tengo dos esferas, M1 y radio R1. Tengo otra esfera, M2 y radio R2. ¿Cuál es la fuerza? Lo mismo que acabamos de encontrar. Lo importante es la distancia entre los centros. Si la distancia entre los centros es R, la fuerza entre ellas es G, producto de las masas, sobre el cuadrado de la distancia. No importan los radios. ¿Sí? Como que las masas, como que la esfera está representada por una partícula
que concentra toda su masa y está ubicada en su centro. También se puede calcular la fuerza entre una esfera hueca y una masa afuera. También es igual, sale el mismo resultado, la misma característica. Si es una esfera hueca y una partícula ponen adentro, ¿cuál es la fuerza? Pues la fuerza en el interior de una esfera hueca es cero. Eso se puede entender fácilmente, pero ahora creo que ya no alcanzo a hacerles eso. La verdad que no pude acabar el día de hoy el capítulo, pero me falta poco. Porque avancé las 9. Bueno, en el caso de les voy a ilustrar nomás esa última parte. Caso de una esfera hueca, es decir, una corteza esférica. Y una masa aquí en el interior. ¿Cuál es la fuerza sobre ella? Bueno, la fuerza es cero. Y esto más o menos se entiende considerando que para un diferencial de masa, otra vez diferencial de masa, aquí hay un diferencial de masa en sentido opuesto, ¿sí? Que interactúa también, que aunque no están ubicadas las instancias, en principio esa suma no dará cero, pero cuando se integra todo completamente, siempre hay la suma va a dar cero porque por la simetría del problema. ¿Sí? La simetría del problema. Entonces, eso se puede calcular explícitamente o verificar que efectivamente da cero por la simetría. En estos resultados me han dicho de cómo se comporta una esfera en la interacción gravitacional, como que concentra su masa todo en su centro. Esos resultados, y este también, ¿no? del cero en el interior. O sea, la base matemática, si quiere así, para esos resultados es el hecho de que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado. Sí. O sea, el 2 aquí es fundamental. Si el 2 no fuera 2, eso no se obtiene. Sí. Es ese 2 el que conduce a los resultados que les acabo de mencionar para las esferas. Que ese 2 no es una aproximación, o sea, no es, bueno, es 1,999, no, ni 2,0 miles de ceros y un 1 al final, no. Es 2. Y eso es importante. Yo les sugiero también que en los problemas que he puesto hay uno de analizar la aceleración de la gravedad con la altura de la Tierra y ver que es ilustrativo para saber, porque a veces uno duda y dice, bueno, la aceleración de gravedad decimos es 9,8, pero si estoy en la cima del Cotopaxi, ¿cuánto variará? O si estoy a unos 5 kilómetros más arriba del Cotopaxi, ¿cuánto variará? Entonces, ahí hay un ejercicio, un problema resuelto, en el que vemos que la aceleración de la gravedad se reduce de 9,80 a 9,75, ¿sí? A 16 kilómetros de altura. O sea, la reducción es apenas de medio por ciento, 0,5% a 16 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, cuando decimos que la aceleración de la gravedad es aproximadamente constante en la superficie terrestre, está bien, está muy bien aproximado. Si me fuera más allá de 16 kilómetros, estaría preocupándome. Mientras tanto, ¿no? Entonces, eso espero que lo entiendan bien. También quisiera que entiendan lo que es un satélite geoestacionario, que está puesto ahí como definición. Es un satélite que está siempre sobre un punto de la Tierra. Es decir, que si lo ubicaron que siempre esté dando vueltas alrededor de la Tierra, pero que esté siempre sobre la cima del Chimborazo, pues eso es un satélite geoestacionario.
Hay que calcular qué altura debe tener y qué velocidad debe tener para lograr eso. Sí. Entonces, la siguiente clase yo empezaré dando solo la parte final de esto, que es el problema de los dos cuerpos. Y listo. ¿Ellos tienen alguna pregunta? Las ideas básicas que he querido dejarlos hoy es que el origen ¿cómo digamos, de la proposición de la ley de gravitación universal, cómo se origina, las reflexiones que conducen a eso, ¿sí? El hecho de que las leyes de Kepler juegan un papel fundamental en el planteamiento de eso, y así es como la ley de inercia también. Por otra parte, la esencia de la ley que dice que es una interacción entre partículas, ¿no? Y uno puede considerar partícula a la Tierra y al Sol, incluso dependiendo de las dimensiones que uno esté analizando. La Tierra, por ejemplo, es una partícula, si uno quiere se puede asumir como una partícula si uno quiere analizar su movimiento de traslación alrededor del Sol, pero si uno quiere analizar el día y la noche no puede considerar partícula, obviamente, tiene que analizar la rotación y así cosas por el estilo. Y también la idea subyacente en el principio de superposición es importante tenerla porque este principio también existe en los campos eléctricos y magnéticos. Es importante tenerla porque es la idea o el principio sobre el cual se sustenta cálculos de fuerzas gravitacionales en cuerpos que ya no son partículas, ¿no? Entonces eso. También el resultado importante es esto de la interacción entre esferas o entre una esfera y una masa, porque eso conduce a muchas aplicaciones y es interesante comprender que una esfera actúa como una partícula con su masa en su centro, en la interacción gravitacional. También les sugiero esos de revisar los ejemplos resueltos que son muy ilustrativos, tanto en la variación en cálculos de fuerza gravitacional para cuerpos que no son partículas y también en esto de la variación de la gravedad con la altura, asimismo lo que es una órbita geoestacionaria. Si no tienen preguntas, pues quedaríamos en eso. Sí, dígame, señor. Bueno, la última intervención. Tengo una curiosidad, no sé si nos puede compartir más o menos una idea intuitiva de cómo explicar o entender lo que es la constante de gravedad universal, o sea, cómo se dedujo ese número, ese valor, eh, Ya, qué cantidades, qué magnitudes se utilizan. Es un poco intuitivo de tal manera que podamos comprenderle, ¿no? está bien. Sí, está bien. Ese experimento, realmente uno cuando, como es, se imagina cómo han hecho la medida de la constante universal, uno valora la paciencia que habrán tenido Cavendish y sus colaboradores, porque seguro que había mucho más de ello, porque medir una constante que es del orden de 10 a la menos 11 en unidades internacionales, pues es realmente cuestión de paciencia y tenacidad, creo yo. Pero la idea más o menos del hecho experimental es el siguiente. Se utiliza un alambre, podríamos decir, cable, de un metálico, ¿no? Metálico, más o menos rígido, digamos, donde hay una masa, ¿ya? Y ahí obviamente hay que poner otra masa que se le acerque, ¿sí? Con una punta o con un soporte. A veces las masas son dos esferas, iguales incluso, un soporte que iba a ser para acercarle. Entonces, obviamente si hay una interacción, debe haber cierto movimiento. Entonces, ¿cómo detectar el movimiento? La idea básica de este experimento es que se pone aquí, ahora debe ser más sofisticados, pero que se pone aquí un espejo, ¿sí? Pegado al alambre.
Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que por el efecto de la interacción, esta masa gire, ¿sí? Y gire es como un péndulo de torsión, solamente cuando gire también el alambre. Y con eso gira el espejo. Entonces, ¿pero cómo medir el giro? Pues la medida del giro es usando un haz de luz. Ahora con los láseres es mucho más fácil. O sea, hace incidir un haz de luz, ¿no? Y se refleja y hay que poner por acá una pantalla. Sí. Entonces, cuando obviamente no hay la interacción entre las masas, el láser reflejará y dará su punto de reflexión por aquí. Y cuando ocurre la interacción, obviamente el espejo gira y obviamente el láser refleja en otro punto, qué sé yo, por acá, cuando hay. Y con esa medida, tiene usted, con esta distancia y la longitud, tiene un ángulo de giro que le permite calcular un torque. Y con el torque ir de regreso, ¿no? Calcular la fuerza que provocó el torque. Es más o menos la idea del experimento de Cavendish. Sí. Entonces, es ese péndulo de torsión acoplado a un espejo y a un haz de luz que se refleje. El espejo y el haz de luz sirven para amplificar el efecto, para ampliar el efecto. Y esto, la pantalla no está necesariamente cerca, ¿no? Puede estar a unos metros de distancia para poder amplificar mejor el efecto. Esa es unidad del llamado péndulo de torsión, uso del péndulo de torsión. Claro, y después hay otros experimentos y todo eso, pero el principio creo que es bastante ilustrativo. No sé si eso ayudó. Sí, sí, profe, muchas gracias. Está bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Sí, espero les haya servido y espero que sigan adelante y sí, con tenacidad. Sí. Muchas Nos gracias, veremos magíster. sí, en 15 días. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias. Pasen bien. Muchas gracias, hasta mañana. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasen muy bien. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias también. Una consulta. Dígame. Casi se me olvidó. O sea, para los próximos ejercicios, a mí me ha fallado. Trabajamos con kilómetros metros sobre segundos o kilómetros sobre segundos. Yo les decía, para el cálculo de velocidades de los planetas alrededor del Sol, es ilustrativo trabajar en kilómetros por segundo porque yo me imagino, por ejemplo, en Quito, sí, cuando la velocidad de la Tierra se considera la velocidad de la Tierra 30 kilómetros por segundo, yo digo 30 kilómetros más o menos desde el centro de Quito hasta Tambillo, sí. Me Claro. imagino una distancia, entonces digo, tengo una noción de que en un segundo avance esa distancia el centro de la Tierra. Y más o menos por esa razón es que esas velocidades son útiles, pero en general uno debería trabajar en metros sobre segundo, pero en casos Sería en muy que, extenso. en casos como estos, por ejemplo, digo, es mucho más fácil recordar 30 kilómetros por segundo y no está mal, sí. O sea, lo que no me gustaría es mezclar, por ejemplo, kilómetros con años, sí, alguna cosa así. No, eso sí ya no me cuadra, ¿no? Esas cosas. Ya. No. Gracias, David. Sí, porque me quedé con dudas del ejercicio 7. Ya. No estaba bien, o sea, yo le trabajé con millas. Claro, esa milla sí no, o sea, al menos del sistema internacional. Sí, Entonces ahí me ha fallado, por eso estaba preocupado. claro, Pero pero bueno, las es millas la sí no, experiencia. porque Tendría al que menos del transformar en sistema kilómetros. internacional sí. Entonces, eso sí. Ya, eso no era mi inquietud. Muchas gracias por Está bien, no respetar. se preocupen. Gracias a ustedes también. Gracias.
Hacen muy bien.